Tenemos en comunicación ahora en la Patria de las Moscas a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, sobre las medidas de Sergio Massa, sobre el histórico anuncio de ayer de la eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría y el nuevo piso, que es un techo, parece, ¿no? Por lo alto del número, que no va a ser impuesto con el tributo para los trabajadores y las trabajadoras. Hugo, gracias por atendernos. Te saluda Pablo de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Muchas gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por atendernos. Te veíamos en la televisión hace un ratito también. Bueno, muy solicitados los dirigentes sindicales porque son ustedes, Hugo, los que venían con este reclamo histórico hace mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. Una medida que avanza para terminar con uno de los agravios mayores del sistema impositivo en la Argentina, que es cobrar un impuesto a las ganancias sobre el salario, cuando el salario no es ganancia. Esta medida, además de plasmarla en un proyecto de ley que, bueno, tendrá seguramente sus debates en el Congreso, también está acompañada con un decreto que la materializa en la cotidianeidad, en lo inmediato, a partir de octubre, para que todas las trabajadoras y trabajadores no paguen ningún tipo de tributo por debajo de la sumatoria de 15 salarios mínimos vitales y móviles, que bueno, que para nosotros le da una movilidad a esto que garantiza que ese piso no será horadado por la inflación, y que en el caso de suceder a los 6 meses será revisado, y eso transmite una tranquilidad. Ahora, como lo dijimos ayer en la reunión, ante el ministro Massa, esperamos que esta medida, que es un paso muy concreto en función de los intereses de los trabajadores, esté acompañada por otras que acompañen la necesidad del conjunto de la mayoría de los trabajadores en nuestro país, que son precarios y que todavía son los que perciben los menores ingresos. Ahí a ese sector hay que apuntar medidas concretas y esperamos que esto sea tenido en cuenta por el ministro de Economía. Sí, bueno, ya anticipó Hugo Massa medidas para monotributistas, nuevas medidas para monotributistas, que esperemos que sean más profundas que las anteriormente anunciadas días atrás, y también sobre el IVA, ¿no? Que eso alcanza ahí sí directamente a todos los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Ayer, junto con estas medidas, también planteamos la necesidad de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Este es otro tema que está en carpeta y esperamos que se materialicen en el cortísimo plazo, porque el gobierno tiene esa posibilidad cierta de tomar medidas que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo, y eso es indispensable que se materialice en hechos. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, a tu sector, a los empleados estatales, ¿cómo les impacta? ¿Hay una porcentual importante de trabajadores del Estado que son beneficiados por la medida, o había mucha gente por fuera de ganancias en el Estado? La mayoría está por fuera de ganancias, pero hay un sector minoritario que es favorecido y corresponde que así sea, porque insisto, la aberración mayor de este impuesto a las ganancias es que se aplique sobre el salario de los trabajadores, cualquiera sea el nivel de ingreso. Y esto es lo que debe ser modificado de fondo, creo que es en lo que se avanza. También nosotros tenemos muchas expectativas en la reunión paritaria que vamos a tener hoy para que se tomen medidas con incrementos por encima de la inflación, para que el ingreso de los trabajadores sea efectivamente defendido. Sí, ahora me parece que sí podemos hablar de verdad de paritarias libres, ¿no? Porque con ganancias había también, vos lo sabés, Hugo, que
representás a los trabajadores y vas a esas negociaciones, estaba siempre el juego de, bueno, hasta acá porque si no me agarra ganancias y todo ese cálculo. Bueno, a veces trabajadores eligen no hacer horas extras o no tener más carga laboral porque terminan ganando menos que si trabajan por debajo de ese parámetro por ganancias. Ahora sí se puede hablar de paritarias, pensarlas sin ese techo de cristal, ¿no? Sí, estaba ese techo, insisto, para un sector minoritario de trabajadores, pero que de fuerte impacto en las condiciones de vida y de injusticia frente a las necesidades de mejorar los ingresos de los trabajadores, que ponía un tope. Y insisto con esto, para mí lo fundamental es que se avance también en cuestiones de fondo. La reducción de la jornada laboral es manteniendo los ingresos, es también una necesidad del conjunto de la clase trabajadora, y además para que se incorpore la capacitación en horarios de trabajo. Me parece que ese es otro tema que deben ser incorporados en la agenda laboral, que bueno, el gobierno debe contemplar y analizar. Hugo, por último, y agradeciéndote este tiempo con las radios de la Red de Medios del Oeste, estamos por FM Freeway en La Matanza, por En Tránsito en Castelar, estamos por FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, transmitiendo conjuntamente un montón de emisoras en la región. Te pregunto por la reacción de la oposición, que bueno, habían casi desafiado a Massa, canchereado, bueno, mándamelo que te lo voto, a ver si te animás, y después del anuncio empezaron a relativizar, a que sí, que no. ¿Qué pensás de eso? Milei, Bullrich, Macri son antiobreros, y todo lo que esté a favor de los trabajadores se van a oponer. Por otro lado, privilegian su agenda electoral y toda iniciativa del gobierno la van a torpedear, aunque sea favorable, y mucho más si son favorables a los trabajadores. Así que no nos debe sorprender esto, porque la agenda neoliberal que expresan Bullrich y Milei, evidentemente han estado históricamente contra los trabajadores y lamentablemente piensan seguir estándolo, y por eso es que para nosotros es tan importante que la disputa en el Congreso se abra, porque pone blanco sobre negro quiénes están a favor del pueblo y quiénes en contra del pueblo. Y también nos pone a los argentinos y argentinas de cara a las elecciones ante un debate político de fondo. No es un problema de caras, no es un problema de nombres, es un problema del proyecto de país, y los trabajadores siempre vamos a pensar en un país soberano, en un país inclusivo, y en una sociedad más justa y democrática. Así que esperamos que este debate se dé con confianza por la disputa en el Congreso, pero también con confianza que la movilización popular va a poder seguir superando obstáculos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bien. Hugo, gracias nuevamente por estos minutos. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, me parece destacable el dato que da Hugo Cachorro Godoy. En su sector, en los estatales, la mayoría de los laburantes no pagan ganancias. Con el esquema actual, no pagan ganancias, no entran a ese mínimo no imponible porque sus sueldos están por debajo. Afecta a una pequeña porción de los trabajadores estatales. Esto quizás tiene más impacto en el trabajo privado, en determinados sectores, ¿no? Es un techo muy alto ahora el que quedó. Pero bueno, ahí está el concepto ideológico. El salario no es ganancia y todos queremos ganar más de un palo, ¿no? Todos queremos ganar, queremos que todos los gremios puedan pelear para llegar a un salario acorde y que no te lo coma el impuesto a las ganancias, porque la ganancia es del patrón, es del empresario, no es del trabajador. El trabajador pone su fuerza laboral para que el empresario tenga ganancias dentro del sistema capitalista. Bueno, la quita del impuesto a las ganancias es morigerar esa desigualdad del sistema capitalista entre los que tienen el capital y los que
generan el capital. Los que lo tienen, los patrones. Los que lo generan, los trabajadores y las trabajadoras con su esfuerzo. Interesante desde el plano conceptual, ideológico. Y después, bueno, la oposición, veremos. Ahí decía Cachorro que son políticas y son representantes en contra de los trabajadores. De Milei ya sabemos, Milei lo dice abiertamente. Milei te dice, te voy a sacar los derechos, voy a echar a los empleados estatales. Te lo dice directamente, así que es consecuente que esté en contra de la quita de ganancias, aunque a la vez hablan de sacar todos los impuestos. También hay una contradicción, pero bueno, de Milei está claro ideológicamente. Ahora, de Juntos por el Cambio, es fundacional a Juntos por el Cambio el discurso de sacar el impuesto a las ganancias. Macri decía en campaña 2015, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Después, cuando fue gobierno, dijo, bueno, ahora hay que pagar el impuesto a las ganancias con alegría, porque la plata la vamos a usar bien. Nos mintió, le mintió a la sociedad. Bueno, y ahora queda más claro que mintió porque cuando se toma esta medida, se anuncia, sus diputados, sus senadores y él mismo salieron a criticar la quita del impuesto a las ganancias como una medida electoralista, como una medida irresponsable que pone en peligro el balance de los ingresos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se caerán las caretas en el Congreso de la Nación cuando llegue el momento de debatir. En tanto, desde octubre no hay impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras que llegan al 1.700.000 pesos de ingresos. No se cobrará impuesto al trabajo.